Carmen vivía en la pobreza. Solo ella y su hijo Juan. Luchaba cada día por sobrevivir. El futuro parecía oscuro para ambos. Juan era su razón de seguir. Un día recibió una llamada inesperada. La familia Castillo la contrató. Carmen no entendía el motivo. Era un trabajo como niñera. Una oportunidad que no podía rechazar. La mansión de los Castillo era enorme. Impresionante, casi intimidante. El aire estaba cargado de misterio. El patriarca, Ramón, estaba enfermo. Carmen debía cuidarlo, ser su apoyo. Pero algo no encajaba en la casa. Fernando, el hijo de la familia, distante. Era amable pero algo le faltaba. La tensión en el ambiente era palpable. Carmen sentía que había algo más. La mansión estaba llena de secretos. Nada parecía ser lo que parecía. Carmen pasó tiempo con Ramón. Descubrió que su vida era diferente. La familia parecía unida, pero no lo era. Cada gesto escondía algo oscuro. Las miradas entre ellos hablaban más. Fernando era diferente, difícil de leer. Carmen no podía ignorar las señales. Algo ocultaban, algo importante. Cada día que pasaba, Carmen dudaba. ¿Era esto realmente un buen lugar? Sentía que la casa la observaba. La intriga comenzó a crecer en su interior. Fernando se acercaba a ella, pero frío. Carmen sentía que él sabía más. A veces parecía que ella no encajaba, pero no podía dar marcha atrás. El destino la había llevado hasta allí. Esa tarde, todo cambió para Carmen. Escuchó una conversación secreta. Palabras como mentira y secreto. Algo le dijo que debía investigar. Empezó a mirar con más atención. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Carmen no podía quedar indiferente. Tenía que descubrir la verdad. Cada momento la acercaba a algo grande. Los Castillo no eran lo que parecían. A la noche siguiente, Carmen despertó. Una sombra cruzó la ventana. El miedo la invadió, algo no estaba bien. La mansión estaba llena de ecos. Y Carmen decidió actuar. No podía ignorar los signos. Algo oscuro acechaba en la familia. Pero, ¿qué podían esconder? Carmen sabía que debía encontrar la respuesta. Solo así podría entender todo. Carmen no dormía esa noche. Las palabras de la conversación aún resonaban. La mansión seguía siendo un misterio. Pero no podía evitar sentir miedo. Fernando comenzó a mirarla diferente. Parecía saber lo que pensaba. Carmen no entendía sus intenciones. A veces era amable, otras distante. Algo en su mirada la inquietaba. Se sentó junto a Ramón para cuidar de él. La tensión en la casa era evidente. Cada miembro tenía su propio secreto. Carmen observaba a todos con cautela. Pero no podía confiar en nadie aún. Fernando se acercó a ella una tarde. Su tono era suave, pero frío. Le preguntó si necesitaba algo. Carmen solo asintió, evitando su mirada. Era difícil entenderlo, pero seguía alerta. Durante las siguientes semanas, todo cambió. Carmen comenzó a descubrir pequeños detalles. Escuchó más conversaciones a escondidas. Con cada día, el miedo crecía. Parecía que todos tenían algo que ocultar. Pero, ¿qué estaban ocultando realmente? Ramón estaba enfermo, sí, pero ¿de qué? Carmen no quería seguir sin saber. Sentía que algo no estaba bien en la familia. Un día, la oportunidad llegó. Carmen encontró un antiguo diario. Era de la madre de Fernando. La lectura fue inquietante y reveladora. El diario hablaba de una traición familiar. La familia Castillo estaba implicada en algo mucho más oscuro de lo que pensaba. Carmen comenzó a juntar las piezas. Algo macabro estaba en la mansión, y ella era la única que podía descubrirlo. Fernando comenzó a tratarla con frialdad. Parecía que había notado su curiosidad. A veces la observaba fijamente. Carmen no podía dejar de sentir que la seguía. Una tarde, mientras limpiaba, se acercó. Sin previo aviso, tomó su brazo. Carmen, sorprendida, le preguntó qué quería. «Necesito que te alejes de esto», le dijo. La tensión creció, sus ojos se encontraron. «¿De qué hablas?», preguntó Carmen. «Te dije que te alejaras», respondió. Carmen sintió que algo se quebró dentro. No podía permitir que la intimidaran. El miedo se convirtió en coraje. No podía rendirse, ya no más. La verdad estaba mucho más cerca. Cada gesto de Fernando la confundía. La oscuridad de la familia era real, pero la decisión de Carmen era firme. No podía retroceder, no sin respuestas.
Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Carmen entendió que debía actuar rápido. Fernando la observaba con desconfianza. Pero ella no tenía miedo, no ahora. La lucha por la verdad apenas comenzaba. Y la batalla por su vida también. Carmen ya no era la misma mujer. Carmen ya no podía esperar más. El miedo la había dejado atrás. Cada día se sentía más fuerte. Sabía que no podía rendirse. Fernando la observaba constantemente. Pero Carmen no iba a retroceder. Cada mirada era una prueba más. El corazón de Carmen latía fuerte. El plan debía avanzar sin fallos. Era hora de descubrir la verdad. Esa noche, mientras todos dormían, Carmen decidió investigar más a fondo. Entró en el despacho de Fernando. Las luces tenues iluminaban la estancia. Comenzó a buscar entre papeles viejos. Y entonces lo encontró, un sobre cerrado. El sobre contenía documentos antiguos. Y una carta con una firma desconocida. Era todo lo que necesitaba para empezar. Carmen sentía una mezcla de miedo y emoción. Los papeles hablaban de un acuerdo secreto. Un acuerdo entre la familia Castillo y un hombre. El nombre era familiar, pero no lo recordaba. Era el apellido de un antiguo enemigo. Carmen miró los papeles una vez más. Estaba en lo cierto. Había algo oscuro. El acuerdo escondía mucho más de lo que pensaba. Una conspiración que involucraba a la familia. Y a una muerte que nunca se resolvió. Carmen temblaba al leer las últimas palabras. El acuerdo implicaba un sacrificio humano. La familia Castillo había ocultado un asesinato. Y había utilizado la fortuna para silenciarlo. Todo se conectaba, todo tenía sentido. Carmen sabía que debía actuar rápido. Pero al mismo tiempo, el miedo crecía. El precio de la verdad podría ser su vida. Fernando estaba involucrado, lo sabía. Justo cuando cerraba el sobre, alguien entró. Fernando estaba en la puerta, observándola. ¿Qué estás buscando?, preguntó con frialdad. Carmen no sabía qué responder. Pero la verdad estaba al alcance de su mano. No quiero que sigas buscando, dijo Fernando. Carmen sintió la tensión en el aire. El miedo invadió su cuerpo, pero no cedió. No me voy a detener, Fernando, respondió. Fernando dio un paso hacia ella, pero no habló. Debes olvidarlo, Carmen, dijo con voz grave. Carmen sabía que no podía, no ahora. Había demasiada oscuridad en esa mansión, y no pensaba dejarla pasar por alto. La conversación terminó en silencio. Carmen salió del despacho sin decir nada, pero las piezas del rompecabezas estaban claras. El tiempo se agotaba y su vida corría peligro. Pero no retrocedería, no ahora. Durante los días siguientes, Fernando cambió. Comenzó a tratarla con más frialdad. A veces la observaba con una intensidad incómoda. Pero Carmen no cedió, no mostró miedo. Ella había descubierto lo que necesitaba saber. Y eso la había fortalecido más que nunca. Ahora tenía un propósito, una razón para seguir. Nada la detendría hasta que todo saliera a la luz. No podía permitir que esa familia siguiera ocultando la verdad, por muy peligrosa que fuera. Los días pasaron, pero Carmen no descansó. Cada noche, revisaba los documentos nuevamente. Los secretos seguían apareciendo, más oscuros. Y la verdad empezaba a tomar forma. Carmen había comenzado una batalla sin retorno. Pero lo haría con la fuerza de la verdad. Sabía que la vida nunca sería igual. Y lo que viniera después, lo enfrentaría. Porque no había vuelta atrás. No para ella. Carmen no podía dormir esa noche. La tensión en el aire era insoportable. Cada vez que cerraba los ojos, veía la carta. El destino de su vida estaba en juego. Marta era más peligrosa de lo que pensaba. Cada vez que la veía, el odio crecía. Marta había sido la pieza clave en todo. Y Carmen sabía que debía enfrentarse a ella. No podía esperar más, tenía que actuar. La verdad debía salir a la luz. Al día siguiente, Carmen la encontró en la sala. Marta estaba en el sofá, leyendo un libro. Sin pensarlo, Carmen se acercó con firmeza. Marta, sé lo que hiciste, dijo en voz baja. Marta levantó la mirada, sorprendida. ¿Qué estás diciendo?, preguntó con calma. Carmen no podía esconder su rabia. ¿Sabes de qué hablo? Todo está en los papeles. Marta frunció el ceño, pero no contestó. Carmen la miraba fijamente, desafiante. Carmen, mejor no sigas, respondió Marta. Carmen respiró hondo, sin retroceder. Voy a hacer que todo salga a la luz, dijo. Marta la observó en silencio, sin moverse. El miedo ya no estaba en Carmen, solo furia.
La verdad la hacía más fuerte que nunca. ¿Tienes pruebas, o solo hablas por hablar? Carmen sostuvo la carta frente a ella. ¿Este acuerdo te condena, Marta?, dijo. Marta se levantó lentamente, sonriendo. No entiendes nada, Carmen, dijo Marta. No importa lo que creas, no puedes hacer nada. Carmen apretó los dientes, no podía ceder. No me detendrás, Marta. Es el fin, dijo. Marta la miró fijamente, con desdén. Tú no sabes con quién te estás metiendo. Pero Carmen no se intimidó, estaba decidida. La verdad era más poderosa que el miedo. Lo que importa es que el mundo lo sabrá. Marta hizo un gesto de burla, cruzando los brazos. Me estás amenazando con cosas vacías, dijo Marta. No, estoy hablando de justicia, respondió Carmen. Marta la miró como si fuera una niña. ¿Crees que puedes destruirme con eso, verdad? Lo haré, no tengo miedo de ti, dijo Carmen. Ambas se miraron, el aire estaba cargado. Carmen sentía que había llegado al límite. Marta se acercó lentamente, con una sonrisa fría. No será tan fácil, Carmen, no será tan fácil. Carmen dio un paso atrás, sintiendo la presión. Sabía que no podía perder esta batalla. No solo su vida estaba en juego, sino su futuro. La familia de Fernando, la fortuna, todo. Era mucho más grande de lo que pensaba. Marta ya no era solo una enemiga, era el mal. Y Carmen no podía permitir que ganara. La conversación terminó en un silencio tenso. Ambas sabían que no había vuelta atrás. Carmen ya no tenía miedo, solo deseos de venganza. Al final del día, Carmen regresó a su habitación. La incertidumbre seguía acompañándola, pero algo dentro de ella había cambiado. El miedo se había transformado en furia. El camino de la venganza estaba claro. Y nada ni nadie podría detenerla. El tiempo de la confrontación había llegado. Carmen había comenzado su propia guerra. Y no descansaría hasta que Marta cayera. El destino ya estaba sellado. La batalla comenzaba. Carmen despertó temprano al día siguiente. El sol aún no había salido, pero no podía dormir. Su mente seguía dando vueltas a la conversación con Marta. El miedo ya no era parte de ella, solo la necesidad de actuar. Sabía que el tiempo se agotaba y debía moverse rápido. Tomó un café fuerte y comenzó a revisar los documentos. Todo lo que había trabajado hasta ahora debía concretarse. No podía permitir que Marta escapara de la justicia. El destino de su vida estaba más cerca de cambiar que nunca. El poder de la verdad estaba de su lado. Al mediodía, Carmen decidió ir a ver a Fernando. Él no sabía nada de lo que estaba pasando. Y ella tenía que contárselo todo, sin reservas. Fernando estaba en su despacho, trabajando. Al verlo, Carmen sintió una mezcla de emociones. Aún lo amaba, pero el objetivo era claro. No podía dejarse llevar por los sentimientos ahora. El futuro de su hijo y su vida dependían de esto. Fernando la miró y sonrió al verla entrar. Pero Carmen sabía que nada sería igual. Necesito hablar contigo, Fernando, dijo Carmen. Él levantó la vista, algo sorprendido. ¿De qué se trata, Carmen?, preguntó tranquilo. Ella cerró la puerta tras ella, con determinación. No te va a gustar lo que voy a decir, dijo. Fernando la miró confundido, pero escuchó. Carmen sacó una carpeta de su bolso. Esto es sobre Marta y su relación con tu familia. Fernando frunció el ceño, no comprendía. ¿Qué estás insinuando, Carmen? Lo que te voy a contar cambiará todo, dijo Carmen. Tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. Mencionó el acuerdo entre Marta y su familia. Le explicó cómo Marta había manipulado todo, y cómo había usado su poder para esconder crímenes. Fernando no podía creer lo que escuchaba. La mujer en la que confié, murmuró, asombrado. Carmen asintió, sabía lo que eso significaba. Es la verdad, y si no actúas ahora, perderás todo. Fernando se levantó de su silla, claramente afectado. No sé qué hacer, Carmen, dijo con frustración. Carmen lo miró con determinación. Tienes que enfrentarte a ella, no te queda otra opción. Fernando asintió, pero su cara mostraba duda. ¿Y si me equivoco? ¿Y si todo es mentira? Carmen lo miró directamente a los ojos. No te estoy mintiendo, Fernando. Es todo real. Fernando se quedó en silencio, pensativo. Finalmente, decidió que debía hacer algo al respecto. Está bien, vamos a desmantelar a Marta de una vez. Carmen y Fernando pasaron la tarde planeando. Todo debía ser hecho con cautela y precisión. No podían cometer errores, era la última oportunidad.
Marta no iba a salir ilesa de esta situación. Cada movimiento debía estar perfectamente calculado. Fernando debía enfrentarse a su madre, por fin. La lucha por el poder estaba a punto de comenzar. Y Carmen no iba a detenerse hasta ganar. El destino de la familia estaba en sus manos. Ella ya no era una simple sirvienta, era la clave. El día llegó, cargado de tensión. Carmen y Fernando se prepararon para lo peor. Todo estaba planeado al detalle, sin error. Nada podía salir mal, no esta vez. Marta había controlado demasiado tiempo todo. Era su turno de tomar el control. Carmen miró a Fernando, su rostro serio. La ira y la resolución se mezclaban en él. Hoy Marta pagaría por sus crímenes. No habría marcha atrás, todo cambiaba aquí. Llegaron a la mansión Castrillo. El aire era denso, la casa vacía. Pero sabían que Marta no sería fácil. Carmen sintió el peso de los años. Todo estaba en esa casa, su vida, su familia. En esos pasillos, en esas paredes. Las huellas del pasado aún marcaban su alma. Fernando caminaba en silencio junto a ella. Sabía que todo cambiaría con este enfrentamiento. ¿Dónde está mi madre?, preguntó Fernando, tenso. Un sirviente les indicó el camino hacia el estudio. Allí Marta los esperaba, desafiante. ¿Qué quieren? Estoy ocupada, dijo Marta con desdén. Quiero que me escuches, mamá, respondió Fernando. La voz de Carmen era feroz. Marta, es hora de que pagues por lo que hiciste. Marta los miró, desafiante, sin comprender. ¿Qué insinúas? No tienes pruebas, dijo Marta. Carmen dejó la carpeta sobre la mesa. Esto es lo que tienes que ver, Marta. Fernando observó, sin poder hablar. Marta tomó los papeles, riendo nerviosa. No tienes pruebas de nada, todo es falso. Pero Carmen no se dejó engañar. No, Marta, todo está documentado, esta vez no escapas. Marta tembló, pero se contuvo. Fernando estaba paralizado, mirando a su madre. Has manipulado todo, Marta. Has destruido vidas, dijo Carmen. ¿Y tú qué sabes de sacrificios?, replicó Marta, furiosa. Carmen no la dejó hablar más. No eres la víctima, Marta. Tienes las manos sucias. Fernando dio un paso atrás, mirando a su madre. Ya basta, mamá. No quiero más mentiras. Finalmente, Marta se desmoronó. El control se le escapaba de las manos. Se arrodilló, cubriéndose la cara. Fernando dio un paso atrás, mirando a Carmen. ¿Por qué no me lo dijiste antes, Carmen?, preguntó Fernando. Porque no sabía si verías la verdad, respondió Carmen. Fernando sintió un peso enorme en su pecho. Nunca imaginó que su madre podía ser tan malvada. Todo lo que creía se desmoronaba. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Fernando, perdido. Marta será castigada por sus crímenes. Yo tomaré lo que me pertenece. Fernando la miró, en silencio, asintiendo. El control estaba finalmente en sus manos. La familia Castrillo ya no era la misma. La lucha por el poder había terminado. Carmen estaba lista para reclamar lo suyo. No solo el dinero, sino también su dignidad. La justicia por fin había llegado. Y con ella, un futuro lleno de nuevas posibilidades. El sol comenzaba a ponerse sobre la mansión. Carmen miraba a Fernando, el aire pesado. No puedo creer lo que pasó, dijo él. Lo que hicimos hoy cambió todo, respondió Carmen. Fernando observó a su madre, abatida en el suelo. ¿Qué será de ella ahora?, preguntó con duda. Ella tendrá lo que merece, como todos, dijo Carmen. El futuro ahora parecía incierto para todos. Carmen sabía que debía tomar decisiones difíciles. No podía dejar que el pasado la definiera. El dinero y el poder no lo son todo, pensó Carmen. Lo importante es la familia, nuestra familia, dijo Fernando. Ambos sabían que el camino era incierto, pero su confianza mutua era lo único firme. Carmen respiró hondo, mirando al horizonte. Este es solo el principio, dijo con determinación. Fernando asintió, comprendiendo lo que le esperaba. La mansión Castrillo ya no sería la misma. El destino de la familia ahora estaba en sus manos. Carmen sabía que debía reconstruir todo desde cero. La venganza está hecha, pero queda mucho por hacer, dijo ella. Fernando, mirando la escena, entendió el sacrificio. Ambos se dieron cuenta de que el poder tenía un precio. Habían ganado la batalla, pero aún quedaba el desafío. No será fácil, pero juntos podemos hacerlo, aseguró Fernando. Carmen sonrió levemente, sintiendo la complicidad. No hay marcha atrás, dijo con fuerza.
Nos tomará tiempo, pero lo lograremos, respondió él. El nuevo camino parecía estar trazado para ambos. Un futuro incierto, pero lleno de esperanza y decisiones. Carmen se despertó temprano esa mañana. El aire fresco de la mañana le daba fuerzas. Fernando estaba a su lado, aún dormido. La mansión Castrillo parecía más tranquila. Pero algo en su interior le decía que todo cambiaría. La batalla no había terminado, solo había comenzado. Se levantó lentamente, dispuesta a enfrentar su destino. El día de la verdad había llegado. El momento de hacer justicia estaba cerca. Se miró en el espejo, recordando todo lo que había vivido. La tensión en la casa era palpable. Las huellas del pasado seguían siendo profundas. Pero Carmen sabía que debía seguir adelante. El amor por su hijo y la justicia le daban fuerzas. Fernando despertó poco después, preocupado. ¿Estás lista para esto?, le preguntó con seriedad. Carmen lo miró a los ojos, sin titubear. Sí, es hora de hacerlo, respondió con firmeza. El futuro de la familia Castrillo dependía de esta decisión. Vamos a cambiarlo todo, dijo Carmen con determinación. En la sala principal, la familia estaba reunida. Carmen entró con paso firme, todos la observaban. No podemos seguir ignorando lo que ocurrió, comenzó. Los murmullos se hicieron más fuertes, pero Carmen los calló. Hoy, todo saldrá a la luz, dijo con voz decidida. Fernando la apoyaba, su mirada era de confianza. Era su momento de tomar control, de ser libre. No más mentiras, no más manipulaciones. El aire estaba cargado, el futuro incierto. Pero Carmen sabía que nada podría detenerla ahora. Carmen estaba agotada, pero satisfecha. La batalla había sido larga, pero valió la pena. Los secretos de la familia Castrillo fueron revelados. La verdad había salido a la luz, y nada sería igual. Fernando la miró con admiración y orgullo. El peso que había llevado durante tanto tiempo se disipó. Ahora, estaban juntos, listos para enfrentar el futuro. El amor entre ellos era más fuerte que nunca. Carmen sonrió, sabiendo que había recuperado su lugar. Finalmente, la justicia había prevalecido en su vida. Fernando se acercó a Carmen, tomándola de la mano. Estamos juntos en esto, para siempre, le susurró. Carmen asintió, confiada, sin miedo al futuro. La familia Castrillo ya no tenía secretos oscuros. Las cicatrices del pasado se curaban lentamente. Juntos habían logrado lo que parecía imposible. El poder, el amor, la paz, todo estaba al alcance. Carmen sentía que ahora controlaba su destino. Lo logramos, Fernando, dijo, mirando sus ojos. En ese momento, supo que todo valdría la pena. Carmen se sintió libre por primera vez en años. La batalla había terminado, pero su vida apenas comenzaba. Ya no había secretos que pudieran destruirla. La familia Castrillo, rota y reconstruida, empezaba de nuevo. Fernando, su compañero, se convirtió en su apoyo incondicional. Juntos caminarían por un futuro lleno de oportunidades. Pero aún quedaban sombras en su corazón, pequeñas cicatrices. Fernando sabía que la confianza no se ganaba de inmediato. Sin embargo, su amor por Carmen era firme, puro. Aún con las huellas del pasado, tenían un futuro por construir. Carmen no quería mirar atrás, pero no podía olvidarlo. El sacrificio, las pérdidas, las traiciones, todo había sido parte de su camino. Pero lo importante era que había logrado algo más que venganza. Había recuperado lo que le pertenecía, sí, pero también había encontrado algo más valioso, su propia paz. Recuperó su lugar en el mundo, sin depender de nadie. Ya no necesitaba la validación de una familia rota. Había aprendido que el poder no solo era dinero, sino la libertad para ser quien realmente era. A lo lejos, el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad. Fernando la miró, la vio en su más pura esencia. Él la amaba por todo lo que había sido y todo lo que era ahora. No importaba lo que habían pasado, estaban juntos. Y eso era lo único que importaba. Carmen, con una sonrisa tímida, se acercó a él. Lo hicimos, Fernando, por fin estamos libres. Fernando asintió, estrechándola en sus brazos. Ahora sí, amor, el mundo es nuestro. Juntos, decidieron empezar una nueva etapa. Una etapa donde las heridas se sanarían con el tiempo. Donde la confianza se construiría, paso a paso. Ya no había más secretos, solo un futuro brillante. Fernando sabía que Carmen era la mujer con la que quería envejecer. Con ella a su lado, no temía al mañana. El amor había superado la oscuridad. Y ellos, ahora unidos, caminarían hacia la luz. La vida, después de todo,
Les había dado una segunda oportunidad.